Del monasterio de San Juan y de muchos más asuntos charlamos ahora con el alcalde de la capital, Javier Lacalle, en las noticias de la 8. Bienvenido, buenas noches. Pues buenas noches y encantado de estar con usted y con todos los amigos, con todos los burgaleses que nos están viendo a través de la televisión en estos momentos. Vuelta a la normalidad. ¿Usted deseaba esta normalidad ya? Pero mire, el caso es que este año, Navidad precisamente por las fechas en las que ha caído, han sido siempre unos días atípicos, pero realmente días laborables hemos estado todos al pie del cañón, ¿no? Porque hemos tenido Año Nuevo, hemos tenido Navidad, luego ha habido fines de semana. Entonces, bueno, no ha cambiado mucho respecto de lo que es el día a día, si bien evidentemente pues han sido más días festivos, ¿no? ¿Ha visto usted la información que le precede? Hablábamos de esa cubierta del monasterio de San Juan, que ya es una realidad. Además es una realidad después de muchos años. Yo quiero recordar que es precisamente hace yo creo que 20 años o más incluso que llevamos hablando de esa cubierta del monasterio de San Juan, que es algo fundamental, que significa generar un espacio cubierto en pleno centro de la ciudad. Tanto tiempo hablando de ello y por fin hoy se ha hecho realidad, y yo creo que desde luego es una maravilla y que va a gustar realmente cuando lo vayan conociendo los burgaleses. ¿Va a suponer un complemento a qué que ya tenemos en la ciudad, a nivel de programación cultural, me refiero? Bueno, va a significar un complemento a muchos espacios culturales que tenemos en Burgos, ¿no? Va a significar un complemento al Palacio de Congresos, va a significar un complemento pues al Teatro Principal, al Teatro Clunia, a tantos y tantas bibliotecas, pero con un carácter muy especial, porque va a ser un complemento, pero es un sitio, digamos, que tiene unas características que lo hacen muy especial y que además lo hacen especialmente acogedor, ¿no? Yo creo que es un recinto que además se ha hecho con mucho gusto, que se ha hecho con mucho estilo, desde luego con un trabajo muy importante por parte de todo el equipo redactor del proyecto y que permite pues generar un nuevo espacio en el centro de la ciudad que no teníamos hasta ahora y que va a permitir poder hacer actuaciones para 500, 600 personas. Bueno, en esa mezcla entre estar al aire libre y por otro lado tener pues una cubierta que permita liberar o proteger de las inclemencias meteorológicas, eso sí, sabiendo que no estamos hablando de utilizarlo en el mes de enero o de febrero, pero sí desde el mes de abril hasta el mes de octubre. Bien, pues vamos a hablar de cifras, porque lo cierto, señor Lacalle, es que no hemos empezado el año con mal pie, ya que hemos dado debida cuenta e información de que hay una parte de los fondos europeos Urban que no vamos a perder, que el Ayuntamiento de Burgos no va a perder finalmente. Ese programa Urban es un programa de fondos europeos, como conocen todos los amigos que nos están viendo, que se ha concedido al Ayuntamiento hace unos años, que ha servido para ejecutar determinadas actuaciones en Burgos importantes desde el punto de vista de equipamientos sociales, desde el punto de vista de mejora de espacios públicos, etcétera. Y bueno, se ha ido desarrollando con total normalidad, si bien al final es verdad que hay un proyecto en el que se está haciendo una inversión muy significativa, como es la vieja estación, y ese proyecto pues es verdad que ha generado pues ciertas dificultades por parte de las empresas que lo están construyendo. Eso ha significado que hubiese unos retrasos y que llegásemos a final de año sin que se pudiera, o a priori tuviésemos dificultades para poder justificar la totalidad de los fondos europeos que se invierten en esa dotación. De tal forma que lo que pedimos al Ministerio fue que nos permitiera poder hacer o emplear certificaciones de otros proyectos que habían estado incluidos en este programa europeo, pero que habían estado incluidos en un porcentaje determinado, en un porcentaje reducido. Esto es lo que hemos trabajado durante todo el trimestre, es lo que hemos ido hablando con el Ministerio y efectivamente la buena noticia fue que en los últimos días del mes de diciembre, finalmente aceptaron esa propuesta que yo les había hecho a mediados de diciembre, de tal forma que nos llegó la comunicación antes de ayer y va a permitir que Burgos pueda ingresar la totalidad de fondos europeos. Y yo creo que es una noticia muy positiva. Hablaba usted del retraso en las obras de la vieja estación de tren, retraso que yo recuerdo que se producía públicamente, aquí lo dijimos, el día 31 de julio y que a priori se negaba desde el Ayuntamiento. ¿Por qué? No, pero más que negarse, lo que se dijo desde el Ayuntamiento es lo que se podía decir. Es decir, que las certificaciones que teníamos en aquel momento, las certificaciones de obra realizadas por las empresas, eran unas certificaciones que iban con un retraso, pero que iban avanzando. Cuando realmente vimos ya una paralización, una semiparalización importante, fue sobre todo durante el mes de agosto. Parcialmente en julio,
solo que cuando se plantea no teníamos todavía las certificaciones de julio, que se entregan los primeros días de agosto y durante todas esas semanas de verano. Y es verdad que eso fue un contratiempo importante. La buena noticia, pues es que luego ya a lo largo del mes de octubre y sobre todo noviembre y diciembre, las obras han avanzado y siguen avanzando a muy buen ritmo. La pena es que no tengamos esa suerte que hemos tenido con estos fondos Urban, no tengamos la misma suerte, decía La Pena, para los depósitos de Cortes. Pero mire, los depósitos de Cortes es una actuación que también lleva la ciudad reclamando, demandando desde hace más de 30 años. Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de los famosos depósitos de Cortes? Unos depósitos de agua potable que van a significar duplicar la capacidad o el suministro de agua potable a la ciudad. Esos depósitos de los que se lleva hablando desde los años 70 son ya por fin una realidad dentro de 4 o 5 meses. Y eso son unas ayudas económicas, unas ayudas de fondos europeos con los que no contábamos. Y precisamente, como ya se habló en su día, fuimos capaces de negociar hace año y medio con el Ministerio que inversiones que en otras ciudades no habían sido o no habían podido llevar a cabo, que, digamos, en una segunda repesca pudiésemos obtener para la ciudad de Burgos. De tal forma que hemos tenido unos fondos europeos para poder ejecutar esas obras de Cortes, de esos depósitos de la zona sur, que no tuvimos en su día y que ahora tenemos, con lo cual yo prefiero ver, si me permite la expresión, la botella medio llena más que medio vacía. Y como digo, vamos a tener una ampliación de la depuradora que va a empezar a funcionar en breve y unos depósitos de Cortes que habrán significado una inversión de más de 100 millones de euros y que garantizan, bueno, pues yo creo que alguna de las necesidades más básicas de la ciudad, como es el suministro de agua potable y como es la depuración de las aguas residuales. Yo también creo, como usted, que hay que ser optimistas y ver siempre el vaso medio lleno en vez de medio vacío, pero hay una parte de ese dinero que evidentemente no nos van a pagar desde Europa y que tendrá que asumir el ayuntamiento. ¿Lo tiene ya eso presupuestado? Sí, lo tenemos presupuestado, lo tenemos desde la Sociedad Municipal de Aguas y bueno, vamos a ver finalmente qué cantidad es, cuántos millones estamos hablando entre el porcentaje reducido de actuaciones en la ampliación de la depuradora y en lo que se refiere propiamente a esos nuevos depósitos. Pero como digo, hemos conseguido, en este caso habremos conseguido entre 10 y 12 millones de euros de fondos europeos con los que no contábamos hace un año y medio. Y yo creo que eso es lo importante, sin ningún tipo de duda, ¿no? Bien, vamos avanzando. Señor Lacalle, ¿cómo se trabaja sin mayoría absoluta? Usted que está acostumbrado a todo lo contrario. Bueno, es un escenario diferente, ¿no? Y es un escenario más complejo. En el día a día hay que trabajar en muchos ámbitos, sobre todo en lo que se refiere a sacar adelante los proyectos, las iniciativas. Y esto en la administración pública es complejo, hay que articularlo desde el punto de vista jurídico, con los profesionales del ayuntamiento, desde el punto de vista económico. Y a ese trabajo, que como digo es un trabajo ciertamente complicado en el día a día, bueno, pues se une que cuando en un ayuntamiento, y en estos momentos prácticamente ningún ayuntamiento capital de provincia de España tiene mayoría absoluta, bueno, pues hay que hacerlo también en un mayor diálogo con los grupos de la oposición. Y a veces pues eso tiene una especial complejidad, no por el diálogo en sí mismo, sino porque muchas veces el tiempo que se dedica pues a perfilar cada uno de los detalles de esos proyectos, evidentemente es tiempo que no se dedica a sacar o a impulsar nuevas iniciativas. Pero bueno, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y yo creo que si algo hemos demostrado durante estos 6 meses de legislatura es precisamente esa capacidad de diálogo. Y a las pruebas me remito, es decir, yo creo que ha habido un diálogo permanente, constante, muchos acuerdos, estamos hablando de acuerdos, como usted recuerda, de lo que se refiere a la creación de ese parque municipal para personas desahuciadas, ese acuerdo importante también para acoger a personas refugiadas que han venido de otros países, o para construir la escuela infantil de Riovena, o para esa solución urbanística del puente de las Rebolledas, o para ese proyecto también conjunto con la universidad y con Campofrío, de ese centro de investigación, o de esa administración paralela, o toda la organización del ayuntamiento. Es decir, estos han sido hasta 12 acuerdos importantes los que hemos cerrado durante todos estos meses. Por eso yo creo que ha habido mucho diálogo entre todos los grupos políticos y fruto de ese diálogo, pues unos acuerdos muy relevantes. Pero entonces, si tanto diálogo hay, usted evidentemente nos ha enumerado algunas muestras de ello, pero yo entiendo por qué desde la oposición le acusan a usted y a su equipo de seguir actuando como si tuviera mayoría absoluta.
Usted lo ha oído igual que yo en declaraciones a ellos, sí, ¿no? claro, pero yo Entonces, creo, ¿por qué no les pero yo dice creo algo? que a los comentarios genéricos o generales se responde con hechos y con resultados. Y toda esa relación que acabo de enumerar de acuerdos, la mayoría acuerdos por unanimidad de todos los grupos y en otros casos pues prácticamente por una amplia mayoría de los concejales del ayuntamiento, bueno, yo creo que son la mejor demostración y la mejor prueba de ese diálogo y de esa capacidad de acuerdo que tenemos entre todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nombrar al secretario del ayuntamiento sin haberlo consultado con el resto de los grupos. Mire, cada entidad en el ayuntamiento, cada órgano tiene sus competencias y en el caso concreto de Burgos, me da igual, de Madrid, de Sevilla, de La Coruña, es decir, hay competencias que corresponden al alcalde, es decir, todos los cuerpos nacionales de todos los ayuntamientos de España corresponde, previa convocatoria, resolver al alcalde. Es decir, no es diferente el ayuntamiento de Burgos de cualquier otro ayuntamiento. Todos los cuerpos nacionales que se corresponde con Secretaría General, con Intervención y con Tesorería, son unos nombramientos que se atribuyen por ley a los distintos alcaldes. Es decir, eso no es diferente en nuestro caso a otros. Sí, pero bueno, ellos apostaban por una especie de tribunal o algo que influyera en una decisión final con más candidatos, ¿no? Pero es que la propia relación de puestos de trabajo establece las competencias y establece cómo se hace el nombramiento de esos profesionales. Siempre hablando de libres designaciones entre profesionales acreditados, en este caso secretarios de primera categoría y además reuniendo perfiles, evidentemente, que le hagan merecedor a esos profesionales del puesto y la responsabilidad que van a ocupar. Pero como digo, eso, una vez analizados los currículos, una vez hecho la oportuna convocatoria, es exactamente la misma forma de gestión en Burgos que en cualquier otro ayuntamiento capital de provincia, ¿no? ¿Les sorprendió que a tan solo 6 meses de iniciar esta nueva legislatura el Partido Socialista ya amenazara de forma velada, porque no utilizó ese término, pero bueno, prácticamente lo dejó bien claro, ¿no?, sobre una posible moción de censura sobre su persona? Pero no se vaya usted, señor Rioja, no se vaya a 6 meses, ¿qué va? Si incluso fueron a las 4 semanas. Yo lo recuerdo que los primeros días del mes de julio ya estaba hablando algún grupo político de moción de censura. Es decir, es el típico San Benito, es el típico, diría yo, bueno, pues, si me permite, pues el típico historial que yo creo que en todos los ayuntamientos donde no hay mayoría absolutas, y reitero, se corresponde con todas las capitales de provincia de España, creo que menos una, menos Soria, en todas las capitales de provincia no existe mayoría absoluta y siempre que no hay una mayoría absoluta, bueno, pues yo creo que es algo pues, siempre muy recurrido y recurrible y yo creo que eso lo hemos escuchado los primeros días de la legislatura y lo escucharemos hasta el final y me consta que en otros ayuntamientos sucede algo parecido, ¿no? Pero ¿cree factible que se haga esa moción? ¿Que lo lleven a efecto? Mire, eso no depende de quién le habla, eso depende lógicamente sí, porque usted está en contacto diario con ellos, ¿no?, con la oposición. ¿Les ve capaces? Desde luego eso es una decisión que no corresponde a ningún alcalde, eso corresponde a los distintos concejales y es una opción que siempre estará abierta. Y reitero, siempre que en un ayuntamiento no existe una mayoría absoluta, siempre estarán abiertas cualquier posible moción de censura. Eso es un instrumento que contempla la ley y como tal puede suceder siempre y en cualquier momento. Ahora bien, cada uno tendrá que ser responsable, evidentemente, de las decisiones que tome y de las consecuencias que eso tiene para la ciudad. Es decir, esto no es un juego de niños. Estamos hablando de una gestión de la ciudad que es lo verdaderamente importante. Nos debemos a resolver los problemas de los ciudadanos. Eso es lo que se trabaja en el día a día y cada uno tiene que ser consciente de ese trabajo y de las consecuencias que tienen en sus actos. Y en ese sentido, pues es una opción que está abierta, pero le aseguro que desde luego algunos no perdemos ni un solo minuto a pensar en ello. Nos dedicamos a trabajar y lo que tengan que hacer algunos, si lo tienen que hacer, que lo hagan cuando consideren oportuno. ¿Está usted más cercano de Ciudadanos que de PSOE o Imagina Burgos? No, mire, yo estoy muy cerca de la mayoría de los concejales y de los grupos políticos del ayuntamiento. Lo que decíamos antes, todos esos acuerdos que hemos hecho durante estos primeros meses de legislatura, yo creo que dan idea de esa cercanía y de esa proximidad. Y hemos llegado a muchos acuerdos con el Partido Socialista, hemos llegado a acuerdos incluso con Imagina, que puede ser posiblemente la formación política de la que algunos nos encontremos más alejados desde el punto de vista ideológico, y hemos llegado a acuerdos también con Ciudadanos. Entonces, bueno,
Yo creo que ha sido, digamos, un espectro que ha sido un abanico muy abierto y que entre todos hemos sido capaces de cerrar acuerdos importantes. Ahora bien, determinados planteamientos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de la forma de entender determinados asuntos, puede haber una mayor sintonía con algunos grupos que con otros. Y en el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, es verdad que en los planteamientos que tiene Ciudadanos puede haber una mayor aproximación, por ejemplo, que los planteamientos que tiene Imagina, lo que fue siempre tradicionalmente Izquierda Unida, ¿no? No nos podemos olvidar de la concejala no adscrita, Silvia Álvarez Dulate, ex de Ciudadanos, que en su mano puede estar gran parte de la estabilidad de este ayuntamiento. No nos olvidemos, ¿eh? Todos los concejales tienen y tenemos una responsabilidad importante en la gestión del día a día. Siempre es importante la labor de no solo de gobierno, sino la labor de oposición, pero mucho más cuando han querido los ciudadanos en Burgos, en Sevilla o en Barcelona que ningún grupo político tuviera una mayoría. Por eso todos los concejales son muy importantes y que duda cabe que en este caso la concejal no adscrita, como decía usted, es mi compañera Silvia Álvarez Dulate, pues bueno, yo creo que está trabajando también muy bien, pues efectivamente es un concejal también que desde luego tiene su peso y tiene una responsabilidad en el trabajo del día a día. Bien, dígame una cosa, señora Calle, ¿las decisiones que se adoptan en el Pleno del consistorio van a misa? Si corresponden al Pleno, sí, si no, no. Entonces, es decir, las decisiones que corresponden al Pleno, evidentemente, como dice usted en términos coloquiales, van a misa. Las decisiones deliberativas o de decisión o de opinión que se establecen en el Pleno, evidentemente no. El Pleno tiene sus competencias, la Junta de Gobierno tiene las suyas y el alcalde tiene las suyas, en todas las administraciones, en todos los ayuntamientos de España. Le hacía esta pregunta porque si en el Pleno de hace un mes, ¿no? 17 concejales le piden a usted que cese al concejal de Cultura, Fernando Gómez, ¿por qué no lo hace? Por eso, porque eso no es una competencia del Pleno. Precisamente el Pleno puede decidir determinados asuntos que son competencia del Pleno. Cuando hablamos de aprobación de presupuestos, cuando hablamos de asuntos en materia urbanística, etcétera. Lo demás son decisiones, son evidentemente opiniones que son muy respetables, pero que no competen al Pleno, tipo la que usted comentaba hace un momento. Por eso es una decisión muy respetable. No es que la ha dicho el Pleno. En el Pleno se han planteado muchas veces la posibilidad, o se ha pedido en distintos momentos, que dimitiesen distintos corporativos. Es una decisión, reitero, respetable, pero es una decisión que no compete al Pleno. Pero si de 27, 17 piden lo mismo, ¿no se merece una reflexión? Pero es que no se produce solamente el pasado mes de diciembre. Yo lo recuerdo que ya, es decir, que el mes de diciembre se ha dicho exactamente lo mismo que se dijo ya a finales del pasado mes de septiembre. Y yo le aseguro que si yo cesara a cada uno de los concejales que distintos grupos políticos han pedido su dimisión, no quedarían concejales. Es decir, esto no es nada nuevo. Yo hacía en algún momento un análisis, yo creo que en la anterior legislatura creo que no hubo ni un solo concejal del que en algún momento no se pidiera la dimisión. Es decir, bueno, es el juego político y me parece tremendamente respetable, pero evidentemente en ocasiones no se puede compartir, ¿no? Bueno, un juego político que ha desembocado en una comisión de investigación cuyo dictamen dice que se pide que sea cesado el señor Fernando Gómez y devuelva las cantidades que supuestamente había cobrado sin tener que hacerlo, ¿no? Mire, sobre ese asunto, yo creo que si algo ha dejado muy claro esa comisión de investigación es que, como así lo han dicho también los grupos de la oposición, no estamos hablando ante ninguna actuación de carácter ilegal. Ha dejado también muy claro que esos desplazamientos que se ponían en duda sí se realizaron. Y sobre todo, y a mí es lo que más me importa, yo creo que, claro que hay que hacer una reflexión y tiene que desaparecer por completo ese famoso concepto de indemnización sustitutoria, que no es algo nuevo, que es algo que existe en el ayuntamiento, en la normativa municipal desde hace 20 años, pero que se ha demostrado confusa, que se ha demostrado errónea y sobre todo que se ha demostrado que lleva pues, a los problemas que todos hemos conocido. Yo creo que eso debe desaparecer de forma inmediata y a partir de ahí lo que se debe articular es un único sistema, no de indemnizaciones sustitutorias o de dietas, sino un sistema por el cual, cuando se hace un desplazamiento de carácter oficial, bueno, pues se presenten las oportunas facturas y se abonen esos gastos si a los mismos contribuye o existe la posibilidad de devolución en derecho, pero contra factura.
no estar con esas indemnizaciones sustitutorias que al final llevan a la confusión y al error que todos hemos visto en estos momentos, y que, como digo, que no es una normativa nueva, sino que es una normativa que lleva, en el caso del Ayuntamiento de Burgos, ya desde los años 90, ¿no? Pues parece que la tesorera lo tenía bien claro en esa comisión, señor Lacalle. Dijo, si yo sé que este concejal tiene sus gastos cubiertos por otro lado, no había procedido a abonarle lo que le ha abonado. Pues precisamente por eso digo que ese posible error que se ha planteado, es decir, abonando por parte de los servicios económicos una cuantía que caben las dudas si se debía abonar o no se debía abonar, precisamente, es decir, yo creo que la forma de evitar que los servicios económicos abonen unos gastos con esa duda es precisamente suprimiendo de la normativa ese famoso concepto de las indemnizaciones sustitutorias, que es verdad que existen en algunos ayuntamientos, pero que yo creo que debemos hacer desaparecer. Y cuando uno hace un desplazamiento, presenta la oportuna factura y se paga la factura. Y si no existe la factura, pues evidentemente no se abona nada. Pero que desaparezca, yo creo que eso es lo importante y eso es lo que tenemos que articular de forma inmediata en la normativa municipal. Lo que esperaba mucha gente de esta comisión, señor Lacalle, es que Fernando Gómez aclarara en qué se había gastado ese dinero cuando tenía sus principales gastos cubiertos, algo que no se ha hecho. Pero mire, eso a la ciudadanía le molesta bastante. Pero no, lo que esperaban algunos grupos políticos, algunos, solamente digo algunos concejales, evidentemente en la comisión no era precisamente aclarar nada, sino evidentemente un espectáculo que yo creo que en muchos casos pues no ha proyectado desde luego la mejor imagen del ayuntamiento. Esa comisión de investigación en algunos momentos, algunos emplearon palabras que yo no voy a emplear en estos momentos, pero bueno, creo que no se corresponde con la seriedad que tiene que tener pues un trabajo realizado en el ayuntamiento. Y bueno, eso es lo que algunos perseguían. Más allá de clarificar nada, algunos perseguían pues otro tipo de intereses más de carácter partidista, que a mí me parece muy respetable. Pero bueno, frente a esos intereses partidistas que buscaban algunos otros, hablamos en clave ciudad y nos preocupamos verdaderamente de los problemas de los burgaleses. Pero, señor Lacalle, usted ha estado en algunos de esos viajes y usted no ha pasado ningún cargo. Pero yo ya lo dije en algún momento, ¿no? Las condiciones económicas del alcalde no son las mismas condiciones que tienen los corporativos. Es una retribución superior y yo la decisión que tomé en su día, bueno, pues si hago algún desplazamiento no cobro esas indemnizaciones, pero reitero, las condiciones económicas del alcalde son diferentes de cualquier otro corporativo y por eso durante estos años pues es verdad que yo no he percibido esas indemnizaciones sustitutorias, las famosas y conocidas indemnizaciones sustitutorias, pero reitero, son unas condiciones económicas diferentes del resto de mis compañeros, ¿no? Yo sé que este es un tema pues, que le incomoda, porque siempre le estamos preguntando últimamente por lo mismo. No, pero mire, no es una cuestión de incomodar, porque aquí cada euro público es fundamental y aquí tan importante es un euro como los 190 millones que tenemos de presupuesto, en modo alguno. A mí lo que me incomoda y me molesta es lo que algunos hacen de utilizar pues algún elemento, alguna situación para precisamente intentar paralizar el día a día. Mire usted, todo ese tiempo que se estuvo realizando esa comisión, pues al final llevó a que había allí profesionales, de esos profesionales cualificados de los que hablábamos antes, que evidentemente no pueden estar destinando ese tiempo a otros proyectos tal vez de mucho más interés para los ciudadanos. Es importante clarificar la duda sobre el cobro de 800 o 900 euros anuales de un concejal. Sí, puede ser importante, sin lugar a dudas, pero estamos hablando de proyectos y de problemas muy serios de los burgaleses y yo creo que eso es mucho más relevante en el día a día. Es decir, no puede monopolizar el debate o el discurso una determinada actuación, que es verdad que hay que clarificar y que hay que mirar hasta el último euro cómo se invierte, pero desde luego yo creo que es fundamental atender, porque así me lo han dicho muchos ciudadanos que nos están viendo en estos momentos, pero por favor, dedicaros a lo que os tenéis que dedicar y precisamente todos esos problemas, muchos problemas que tienen los burgaleses en el día a día es en lo que algunos nos dedicamos a trabajar. Unos se dedican a esa actuación de carácter partidista, que me parece muy respetable, aunque no lo pueda compartir, y otros nos dedicamos precisamente a trabajar para solucionar esos problemas de los burgaleses desde el punto de vista de servicios públicos y desde el punto de vista de nuevos proyectos, nuevos equipamientos y nuevas mejoras de calidad de vida. Recojo el guante de lo que acaba de decir, de que cada euro público es importante. Perdone que me ponga pesado, pero yo todavía no sé en qué se ha gastado Fernando Gómez esos euros.
Bueno, yo creo que él dio allí su explicación perfectamente. En una serie de no presentó ningún tipo de justificación. Yo no voy a entrar en fin. No presentó ningún justificante. Él dio ahí su explicación, él habló de unos desplazamientos que, reitero, si algo quedó claro es que esos desplazamientos se hicieron y al final, a partir de ahí, si la duda que se plantea es si los servicios económicos debieran haber pagado o no, eso es lo que se ha tratado de clarificar, que se clarifiquen si esos, repito, 800 o 900 euros al año se corresponden o no, y los servicios económicos harán el oportuno expediente para clarificarlo, y si tiene que proceder a la devolución de alguna cuantía económica, pues lo tendrá que hacer, y si no, pues los servicios económicos decidirán. Por eso digo que es importante que eso se clarifique sobre esos 800 o 900 euros, porque lo recuerdo que inicialmente parece que se hablaba de más dinero y al final eran 800 o 900 euros al año, pero bueno, sean más o menos, todos son importantes y lógicamente pues debe regularizarse si hubiera algún error en ese sentido. ¿Entiende usted, al menos, a esas personas, tanto políticos como de la calle, que le recomiendan a usted que cese a Fernando Gómez? ¿Lo entiende? Pero es lo que le estoy diciendo, es que esto no es una cuestión de ceses o no ceses, porque, reitero, si fuese por lo que dicen algunos partidos políticos, por lo que dicen algunos concejales, todos los concejales, no quedaría ningún concejal. Reitero que en la anterior legislatura creo que se pidió la dimisión de todos los concejales, no sé si hubo uno o dos que no, de todos. Es decir, es el juego político de distintos grupos de la oposición. Pero mire, más allá del interés partidista de algunos concejales, evidentemente, algunos tenemos que pensar en clave ciudad y en la responsabilidad y el trabajo de gestionar la ciudad, y también del trabajo, y yo creo que el trabajo importante del ámbito cultural de Burgos y de la proyección que hemos tenido en el ámbito turístico. Algunos piensan en ese carácter partidista, me parece muy respetable, pero otros tenemos que pensar en el trabajo de ciudad. Entiendo, por tanto, que Fernando Gómez va a estar a su lado toda esta legislatura. Bueno, yo acabo de decir lo que acabo de decir, que precisamente son los grupos políticos los que están pidiendo eso, pero no resuelve. Es decir, aquí no se resuelven las cosas con un cese o no cese, aquí se resuelven las cosas realmente trabajando y clarificando las dudas que pueden existir. Y eso evidentemente es lo que estamos haciendo en el día a día, trabajar por la ciudad y por los problemas de la ciudad, frente a lo que algunos hacen, que es priorizar sus intereses como partido político, que, reitero, me parece respetable, pero desde luego no lo podemos compartir. Tenemos una responsabilidad y yo le aseguro que desde luego el alcalde tiene que estar muy al margen de esas batallitas políticas que a veces se organizan entre concejales. ¿Y cómo actuaría usted en el caso en el que desde la oposición se bloquee el día a día del ayuntamiento, precisamente para presionarle a usted? Y vamos a empezar con el asunto de presupuestos. Lo que es importante es la responsabilidad de cada uno. Es fundamental la responsabilidad de cada uno. Aquí estamos hablando de trabajar por la ciudad. Y en estos momentos no hay absolutamente nada bloqueado. No hay ningún expediente, ni siquiera en el área de cultura, que esté bloqueado. Esta es la realidad precisamente a día de hoy. Y sigue Pero sí que hay facturas que no están pagadas del IMC. En estos momentos, de todos los expedientes que se han visto, les aseguro que no hay ningún expediente paralizado en estos momentos en el IMC. Es más, el Instituto Municipal de Cultura está en plena actividad. Hoy precisamente, lo veíamos al principio, pues hemos puesto en servicio, hemos inaugurado un equipamiento muy relevante. Comienza o se presenta mañana precisamente una programación muy intensa de la escena abierta. Es decir, hay una programación cultural muy importante. Acabamos de ver toda una programación festiva durante la Navidad muy intensa. Es decir, el Instituto Municipal de Cultura está en plena actividad. Es decir, esta es la realidad. Y a partir de ahí yo lo que apelo es a la responsabilidad. Y lo decía el otro día precisamente cuando presentamos los presupuestos. La ciudad, el interés de la ciudad tiene que estar muy por encima de determinadas cuitas o de determinadas cuestiones puntuales, concretas de ámbito partidista. ¿Fernando Gómez es un buen concejal que ha actuado bien, según usted, en este tema? Pero mire, si puede insistir lo que quiera. No, solamente quiero saber su opinión, que me diga sí o no. Yo lo que le estoy diciendo es que la actividad, la programación del Instituto Municipal de Cultura es una programación muy importante, muy valorada, y a las pruebas me remito. Estamos entre las programaciones más completas que existen en estos momentos en cualquier ciudad de nuestro entorno. No, me refería a que se ha actuado bien en lo que se debatía en la comisión de investigación, según su punto de vista. Pero es que yo no estoy para hacer juicios o criterios. Hombre, será alcalde, si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? Hombre, yo no puedo hacer criterios, yo aquí no estoy para subjetividades ni para hacer valoraciones subjetivas. No, yo estoy aquí para realmente tratar de clarificar las cosas y sobre todo de trabajar por la ciudad. Y le puedo asegurar que en ese sentido, más allá de cuestiones subjetivas, de opiniones particulares, lo que me vale es la objetividad, y lo que me vale es precisamente saber
que hay cosas que tenemos que cambiar en el ayuntamiento. Y si precisamente algo se ha demostrado con ese trabajo en esa comisión es que hay cosas que cambiar y que esa normativa debe cambiarse y cuanto antes mejor. Bien, pues para finiquitar este asunto, señor Lacalle, y para mandar un mensaje a todos los grupos de la oposición, usted no piensa cesar al concejal. Pero mire, que puede usted insistir lo que considere no me ha dicho si sí o no. No, pero si es que le he respondido por activa y por pasiva. Creo que se está haciendo un buen trabajo y reitero que si fuese por lo que dice solamente algún grupo o lo dice algún concejal, de ceses o no de otro concejal, de un concejal del equipo de gobierno, le aseguro que no quedaría ningún concejal gobernando, que en la anterior legislatura creo que se pidió la dimisión de prácticamente todos los concejales. Por eso me parece muy bien que se pida desde el punto de vista de interés partidista, pero reitero, por encima de ese interés de algunos partidos políticos está el interés de la ciudad y yo debo responder de una gestión y de un trabajo por la ciudad y eso se hace desde distintas áreas municipales. De todas maneras, si no existiera la llamada administración paralela, quizás esta situación no se habría dado, ¿no? Mire, porque muchas veces se ha criticado la Fundación Proyecta Burgos, etcétera, etcétera. Si no existieran, no habríamos llegado a este extremo, será, ¿no? El Ayuntamiento de Burgos, de eso que se da en llamar la administración paralela, el ayuntamiento que menos administración paralela tenga de España. O sea, no creo que encuentre una ciudad de 200.000 habitantes con una única fundación y con una única empresa municipal. Hablamos en cualquiera de nuestro entorno, tienen entre 5 y 10 empresas públicas. Eso sí que es administración paralela. En el caso de Burgos es insignificante comparado con lo que tienen en cualquier otra de ciudades de nuestro entorno. Esta es la realidad. Es completamente... Es decir, nosotros tenemos una administración muy austera. Y desde luego, como digo, nada que ver con las... En todos los sitios tienen una empresa municipal, lo que se refiere al mercado de abastos, una empresa municipal en vivienda, etcétera. Nosotros eso no lo tenemos, no lo tenemos. Y bueno, y dentro de lo que no tenemos, o mucho más reducido, incluso vamos a reducirlo todavía más, como hemos acordado recientemente. ¿Le pone nervioso que, por ejemplo, últimamente haya dimitido el gerente de la sociedad Pacmusa o que la gerente del Fórum se vaya a marchar o que se haya tenido que cesar a la del consorcio del aeropuerto? Es que en el caso de la gerente del Fórum me parece una irresponsabilidad. Me parece una irresponsabilidad lo que algunos hicieron, es decir, se marcha porque algunas formaciones políticas, precisamente de las que usted hablaba hace un momento, hicieron unas críticas que desde luego no se corresponden para nada con la realidad. Teníamos una magnífica gerente del Palacio de Congresos y precisamente algunas críticas de algún partido político pidiendo su dimisión son las que han llevado a esa gerente a presentar su dimisión y a marcharse de nuestra ciudad a su tierra. Y creo que Burgos va a perder una magnífica profesional. En el caso de Parmusa, no es que haya dimitido, es decir, es que yo le pedí que lo dejase ya precisamente en estos primeros días del mes de enero. Estos primeros días del mes de enero acordé con él que dejara la responsabilidad de esa sociedad municipal y a partir de ahí lo que haremos, evidentemente, será buscar unos perfiles que permitan potenciar esa sociedad con otro nombre, tal y como hemos acordado con otros grupos políticos. Y el tercero, ¿comentaba usted? El cese de la gerente del consorcio del aeropuerto de Burgos, consorcio que ya está descabezado, es un técnico. Bien, fue la propuesta que se planteó por parte de algún grupo político y se decidió el pasado mes de noviembre pues que lo dejase. Pero quiero decir que en este caso son decisiones que se han adoptado por todos de forma conjunta y bueno, yo creo que se puede hacer un trabajo pues de distinta forma, pero evidentemente a veces pues con una cierta complejidad. En el caso de Parmusa tendrá un nuevo director. En el caso del Palacio de Congresos termina el plazo para presentar la solicitud de las personas interesadas que reúnan un perfil en los próximos días, creo que es el día 11 cuando termina, y bueno, pues evidentemente teníamos buenos profesionales, pero aspiramos a que fruto de las convocatorias públicas pues podamos sustituirlo por otros profesionales que sigan prestando un buen trabajo, porque al final, y lo más importante, es que la ciudad sigue funcionando en el día a día. Yo desde luego me encuentro contento y satisfecho con ese trabajo porque permite dar y ofrecer resultados a la ciudadanía en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos y a nuevos equipamientos y necesidades que teníamos y que vamos viendo cómo se hacen realidad en el día a día. Bien, pues tengo que desearle suerte para que consiga ese consenso de cara a los presupuestos. Bueno, en los presupuestos, evidentemente, lo que vamos a intentar buscar es una mayoría que permita aprobarlos. Si no se aprueban, pues lógicamente se prorrogarían, como tantos ayuntamientos tienen sus presupuestos prorrogados y no pasa absolutamente nada. ¿Es deseable tener nuevos presupuestos? Sin ningún tipo de duda, pero vamos, no es que sea imprescindible, y reitero, hay muchas ciudades y pueblos que están funcionando con presupuestos prorrogados. Vamos a intentar, en las negociaciones de los próximos días, poder llegar a algún tipo de acuerdo que permita esa aprobación, porque yo creo que serían importantes y desde luego hemos
hemos hecho un especial esfuerzo para presentar unas cuentas muy razonables y muy positivas para la ciudad durante este año 2016. Bien, señor Lacalle, ha sido un placer recibirle, se nos acaba el tiempo. Pues como siempre, el placer mío, pero se pasa muy rápido, ¿no? Por eso, pues cuando considere oportuno, yo encantado de venir aquí, poder estar con usted y eso, y más importante incluso que usted, pues poder estar con todos los burgaleses que nos están viendo. Pues suerte igualmente, ¿eh? Gracias. Pues muchas gracias. Nosotros continuamos en las noticias de la 8 en tan solo 2 minutos y medio hasta ahora.